Hola, bienvenidos. En este video estaremos iniciando la unidad número 3, Aprender a aprender. La competencia específica para esta unidad es que identifica los elementos, estrategias y técnicas que le permitan lograr el aprendizaje y los aplica considerando sus condiciones personales e intelectuales. Es decir, dentro de esta unidad vamos a aprender efectivamente. Es decir, a que el conocimiento realmente lo podamos aprovechar, realmente lo podamos aprender mediante el uso de diversos elementos. Como primer punto, pues hay que definir qué es aprender a aprender. Para Nisbet y Smith, aprender a aprender implica aprender estrategias como planificar, examinar las propias realizaciones para identificar las causas, dificultades, verificar, evaluar, revisar y ensayar. Todo esto obviamente relacionado con el conocimiento. Si en este caso, pues aprender a aprender tiene que ver con una connotación del uso de estrategias de aprendizaje que utilizamos y que esas estrategias de aprendizaje son el ingrediente esencial, es decir, es lo que nos permite la adquisición de conocimiento mediante un determinado proceso. Esa es una primera definición, ¿no? Que nos habla de estrategias que me van a permitir planificar mis acciones, actividades, etcétera, etcétera, con la intención de adquirir conocimiento. Otra definición de aprender a aprender nos la da Dickin Creek. Nos dice que es una mezcla compleja de disposiciones, experiencias vividas, relaciones sociales, valores, actitudes y creencias que se combinan para dar forma a la naturaleza del compromiso personal con cualquier oportunidad de aprendizaje de los estudiantes individuales. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a este autor, aprender a aprender es todo lo que yo llevo a cabo, todo el proceso y todos los elementos dentro de mi persona que llevo a cabo para poder llevar a cabo el aprendizaje. Aquí en esta definición se deja de lado el aspecto socioafectivo, es decir, no tiene que ver lo emocional o sentimental, sino más bien se centra meramente en las capacidades y actitudes que tiene el individuo frente al aprendizaje. Y lo dispone como habilidades y capacidades que tiene el individuo de manera, pues ahora sí que personal, de manera individual. ¿Por qué? También es importante destacar que si bien más adelante vamos a ver tipos de aprendizaje en donde la parte central es el aprendizaje por grupos, aquí en esa definición nos dice que tiene que ver primero con el individuo. Otra definición que nos da la Unión Europea nos dice que aprender a aprender es la capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje, para organizar el propio aprendizaje, lo que lleva a realizar un autocontrol eficaz del tiempo y la información individual y grupalmente. Esta competencia incluye la conciencia de las necesidades y procesos del propio aprendizaje, la identificación de las oportunidades disponibles, la habilidad para superar los obstáculos con el fin de aprender con éxito. Incluye obtener, procesar y asimilar nuevos conocimientos y habilidades, así como la búsqueda y utilización de una guía. Bien, aquí tenemos una definición, entonces, en donde ya nos habla que puede ser tenemos que llevar a cabo un determinado proceso para el aprendizaje y que este proceso tiene varias etapas o varias capacidades que vamos a tener que aplicar. Bueno, al final de cuentas, aprender a aprender significa que los estudiantes se comprometan a construir su conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias vitales anteriores, con el fin de utilizar y aplicar el conocimiento y las habilidades en una variedad de contextos, en casa, en el trabajo, en la educación y la instrucción. Entonces, aprender a aprender tiene también que ver con la cuestión personal de compromiso del estudiante. Si el estudiante no se compromete a estudiar, pues no va a adquirir el conocimiento necesario. De hecho, más adelante tenemos por aquí los elementos centrales cognitivos, afectivos y sociales en aprender a aprender. Es decir, todos los elementos que ya entran en juego en el aprender a aprender. Por ejemplo, entra un sentimiento de autoeficacia, de que nosotros mismos podamos cumplir nuestros objetivos. Motivación por el aprendizaje, en donde el estudiante es movido por una fuerza para querer aprender. También tiene que ver mucho la autorregulación emocional. Aquí entra de la mano la inteligencia emocional, la capacidad del individuo de controlar sus emociones frente al aprendizaje. La regulación
y control conjuntos de las actividades del tiempo de todos los elementos. Conciencia de la perspectiva propia y la de los demás en interacción. En este caso nos habla de nuestro trabajo propio, pero también el trabajo que podemos llevar con los demás. A aprender con los demás, que está de la mano con el anterior, que si bien inicialmente se trata de un proceso individual, eso no quiere decir que el proceso de aprendizaje tenga que darse siempre de forma individual. Las capacidades cognitivas básicas que va a tener el individuo, autorregulación cognitiva y estrategias de aprendizaje que utilice para llevar a cabo el individuo, y la apertura, flexibilidad, creatividad y crítica que realiza el estudiante con la intención de mejorar sus procesos cognitivos, sus procesos de aprendizaje. Bien, en la siguiente tabla tenemos elementos que se dan en conjunto para aprender a aprender. En este caso nos dice aprender cómo aprender. Para aprender a cómo aprender, primero tenemos que realizar un conocimiento reflexivo de los elementos centrales en el aprendizaje y posteriormente una supervisión metacognitiva del proceso de aprendizaje. Bien, respecto al conocimiento de la persona, algo importante, antes de empezar a aprender, nosotros debemos de conocernos, de conocer cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son las estrategias que ponemos en marcha para poder aprender, cómo nos organizamos, por ejemplo, en el tiempo, cómo son nuestros espacios. Sí es importante que antes de hacer esto, el individuo tenga autoconocimiento de su propio proceso de aprendizaje en este momento. Las herramientas que vamos a ver tienen la intención de mejorar nuestro proceso de aprendizaje. Bien, entonces hay que conocer primero a la persona. El estudiante debe captar que aprender en el aula requiere de una actitud mental activa, un esfuerzo, y que ese esfuerzo puede controlarse por parte del que aprende. Eso es algo importante, ¿no? Que reconozcamos lo que conlleva el aprendizaje. Se trata de un aprendizaje en el que prima la voluntad y decisión de aprender, en contraste con las situaciones en que se producen aprendizajes naturalmente espontáneos. Es importante destacar que, por ejemplo, nuestros procesos de aprendizaje son muy diferentes de acuerdo a la situación en la que nos encontremos. Si estamos en el aula, tenemos un proceso de aprendizaje diferente. Ahorita, por ejemplo, que ustedes están en casita con esta nueva modalidad, tenemos también un proceso de aprendizaje diferente. Cuando aprendemos espontáneamente o a través de la experiencia, hay un proceso diferente. Yo tengo que aprender a identificar qué conlleva cada proceso en cada momento del aprendizaje. Además, también tiene que ver con cada disciplina específica. Aprendemos o ponemos en marcha diferentes, ¿cómo podemos llamarlo? Diferentes estrategias. Si aprendemos matemáticas, por ejemplo, si aprendemos ética o ciencias sociales o ciencias naturales, tenemos un proceso de aprendizaje muy diferente. Bien, en primer lugar, entonces, hay que hacer una reflexión de los aprendizajes, ¿no? Sobre la persona que aprende, sobre el contenido de la tarea o sobre las estrategias para aprender. Eso es lo que tengo que visualizar en un primer momento de mi persona. Y esto conlleva también, por ejemplo, a contestarnos las preguntas: ¿qué es para mí aprender? ¿Qué pienso y siento al aprender en cada actividad? ¿Qué no entiendo? ¿Qué no conozco? ¿Cómo puedo ayudarme? Esta pregunta es muy importante. ¿Cómo puedo ayudarme en el caso del aprendizaje? ¿Cómo puedo ayudarme a aprender si no estoy adquiriendo cierto conocimiento indispensable? También, ¿qué imagen tengo de mí mismo como estudiante en general y en relación con cada asignatura? Son elementos importantes a preguntarnos sobre la reflexión de nosotros mismos como estudiantes. En segundo lugar, tenemos que desarrollar la capacidad de representar nuestra propia mente en el momento de aprender. Juzgar lo que sabe, lo que ignora, lo que comprende o lo que no entiende en una situación concreta de aprendizaje. Es decir, tenemos que hacer un examen activo de nuestros recursos mentales para poder entender por qué realizamos ciertas acciones. ¿Sí? En este caso también servirse de ciertos materiales, pedir ayuda a docentes o compañeros, hacer preguntas en otros contextos es muy importante. ¿Para qué? Pues también para ayudarnos en el propio aprendizaje. Aquí entonces tenemos representada la siguiente tablita relacionada con el conocimiento de la tarea, para poder entonces
me regreso tantito, para poder hacer nuestro examen nativo de recursos, pues sí yo requiero también conocer los elementos del tema que voy a aprender. En este caso también conlleva la regulación del aprendizaje, el control del aprendizaje y la tabla posterior y el conocimiento de la tarea. El conocimiento de la tarea, el conocimiento de las estrategias y el control y regulación del aprendizaje. Bien, en el conocimiento de la tarea, pues es importante destacar cuáles son los objetivos de la tarea que estoy realizando. ¿Es fácil o difícil para mí? ¿He aprendido antes algo sobre este tema? ¿Necesito algún material? ¿Cómo organizo los materiales que dispongo? ¿Qué tiempo tengo para realizarla? ¿Y cómo lo contribuyo? Hablamos del examen de las habilidades, de las estrategias y de lo que voy a aprender en concreto. Hablando de las estrategias, mis propias, recuerden aquí estamos haciendo énfasis en la cuestión personal, de mis propias estrategias de aprendizaje. En este caso hay que preguntarnos, ¿cuál es la manera mejor de aprender esto, un determinado tema? ¿Conozco bien el procedimiento que estoy utilizando y esa forma es la mejor para mí? ¿Y cuánto trabajo cuando trabajo con otros estudiantes, si la técnica es la mejor o la estrategia? Aquí sí es importante destacar eso, ¿no? Muchas de las veces utilizamos estrategias que le funcionan al compañero. Pues yo para estudiar hice un resumen, pero posiblemente esas estrategias no me van a servir a mí. Entonces sí tengo que preguntarme que si esa es la estrategia mejor para que yo pueda lograr el aprendizaje. Bien, y también tengo que revisar el control y regulación del aprendizaje, es decir, cuál es el mejor enfoque para aprender, qué hago primero, qué pasos vienen después, aquí relacionado a mi proceso de aprendizaje, cómo controlo y regulo mi aprendizaje, qué estrategias elijo. Recuerden que en el punto anterior vimos el conocimiento de las estrategias. A ver, si esta no es la adecuada, entonces ¿cuál voy a utilizar? O si es la adecuada, continúo con la misma. La siguiente es: voy bien de acuerdo con los objetivos que me propuse en el conocimiento de la tarea y he alcanzado los objetivos, cambio algo, doy por finalizada la tarea. Siempre es importante hacernos estas preguntas para poder conocer nuestro propio proceso de aprendizaje. Como les comentaba, muchas de las veces nos guiamos e incluso utilizamos hasta el material de aprendizaje de los demás compañeros, cuando posiblemente ese no sea el mejor paso o lo mejor para mí. Por ejemplo, que los acordeones, ¿no? Que cada quien hace su acordeón para estudiar. A lo mejor el compañero me pasa su acordeón para estudiar, pero no lo entiendo mucho. Entonces esa no es una técnica para mí. Tengo que identificar qué realmente sí funciona para mí y qué no. Una cita de Holt nos dice: ser un buen estudiante consiste en parte en aprender a darse cuenta de la propia mente y del grado del propio entendimiento. Un buen estudiante puede decir a menudo que no entiende, sencillamente porque mantiene un constante control sobre su entendimiento. El mal estudiante que, por así decirlo, no se vigila a sí mismo en sus intentos de entender, la mayor parte de las veces no sabe si entiende o no. Tiene que ver con un autoconcepto y una autoestima académica. Bien, ¿qué quiere decir en esta cita? Bueno, que sí, hay que ser buenos estudiantes, hay que darnos cuenta de nuestros propios procesos de aprendizaje y no meramente dejar así como que, bueno, a ver si se me pega la información, a ver si lo entiendo, si no, con que saque un 7 paso. No, chicos. La intención, por ejemplo, del aula es que adquiramos conocimientos que podamos aplicar. Más adelante vamos a ver el aprendizaje significativo, ¿no? Que ese conocimiento realmente sea significativo y aplicativo a la vida. Bien, no se nos olvide, antes de pasar al siguiente tema, que ya vimos en la unidad número 2 lo que es el aprendizaje. El aprendizaje ya decíamos que era un factor para que el pensamiento se pudiera desarrollar y definíamos el aprendizaje como un fenómeno subjetivo producido en el proceso de interacción entre el individuo y su entorno, mediante el cual ocurre un cambio, modificación o enriquecimiento de acervos de recursos, aptitudes y talentos, en alguno o varios aspectos, conocimientos, habilidades y destrezas, que modifican el límite de la actuación, la capacidad o el desarrollo de ese individuo. Es decir, se da a través de vivencias, interacciones y experiencias que se organizan en procesos. El aprendizaje entonces es un proceso de adquisición de nuevos conocimientos o habilidades. Bien, recuerden entonces que en el siguiente video vamos a revisar los tipos de aprendizaje, es decir, la manera en que se da el proceso de adquisición de nuevos conocimientos o habilidades de diversas formas. Y hasta aquí el video del día de hoy.